Clasificación de las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas podemos clasificarlas según su naturaleza, es decir, según su composición interna. Las magnitudes pueden ser o vectoriales o escalares. ¿Qué caracteriza a las magnitudes vectoriales? Pues que necesitan dirección y que necesitan sentido, es decir, una orientación. En cambio, las escalares solo necesitan un valor numérico. Por ejemplo, veamos un versus entre magnitudes escalares y vectoriales. A la izquierda, una magnitud escalar solo tiene módulo o cantidad, y con eso basta para estar bien definida. Por ejemplo, la cantidad de manzanas, no me interesa si es que tengo la cantidad de manzanas delante mío o atrás mío, la cantidad va a ser suficiente para saber que tengo 8 manzanas, 3 manzanas. La temperatura, el volumen, la masa, el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo va a pasar igual si es que me muevo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás. La rapidez. La rapidez es el módulo de la velocidad. Es decir, ¿qué tan rápido estoy yendo? Por ejemplo, 3 metros por segundo, 20 kilómetros por hora y similares. La distancia también es una magnitud escalar, porque no importa, por ejemplo, si miden mi altura desde los pies a la cabeza o desde la cabeza a los pies. Por otro lado, tenemos las magnitudes vectoriales, las cuales tienen un módulo, es cierto, pero también tienen una dirección y un sentido, lo cual se representa generalmente con una flecha. Y dentro de esas magnitudes tenemos a la fuerza, porque importa hacia dónde estoy apuntando un golpe, la velocidad importa hacia dónde estoy yendo, el desplazamiento, que es hacia dónde me he dirigido, o la aceleración, que es la razón de cambio de mi velocidad. Además, en general en física las magnitudes siempre tienen una unidad de medida. Según su jerarquía, existen magnitudes que son, entre comillas, más importantes que otras. Estas más importantes son las fundamentales, y se les denomina que son más importantes debido a que con ellas se generan, mediante cociente o producto, las otras. Por ejemplo, las magnitudes fundamentales son las siguientes. Longitud. La unidad de medida es el metro. El símbolo del metro es m. Y la dimensión que posee es L de longitud. Luego viene la masa, cuya unidad de medida es el kilogramo. Su símbolo es el kg. Y su dimensión, la m. Luego tenemos el tiempo. Su unidad de medida es el segundo. Su símbolo es la S minúscula y su dimensión es la T mayúscula. Luego viene la temperatura termodinámica. El nombre de la unidad es el Kelvin, su símbolo es la K mayúscula y su dimensión es tita. Intensidad de corriente eléctrica. Su unidad es el ampere, su símbolo es la A mayúscula y su dimensión es la I mayúscula. Intensidad luminosa. Su unidad es la candela, su símbolo es CD y su dimensión es J. Por último, cantidad de sustancia. Su nombre de la unidad es el mol, su símbolo también es mol y su dimensión es N mayúscula. Ahora ya vimos las fundamentales, nos toca ver las derivadas, es decir, aquellas que se obtienen por composición de su producto o cociente de las anteriores. Por ejemplo, tenemos a la velocidad. Su unidad es metro por segundo, su símbolo es m entre segundo y su símbolo dimensional es L por t elevado a la menos 1. Luego viene la aceleración, cuya unidad es el metro por segundo al cuadrado. Se dice por, pero en realidad es un cociente, porque se debe leer metro por cada segundo al cuadrado. Abreviamos como por, y por eso hay que evitar confundirlo con el por del producto. Su símbolo es m entre s al cuadrado. Su símbolo dimensional es L por t a la menos 2. Luego tenemos la fuerza, cuya unidad es el newton. Su símbolo es la N, y su símbolo dimensional es m por L por t a la menos 2. La densidad se define como su unidad, kilogramo entre metro cúbico. Su símbolo es kg sobre m al cubo. Su ecuación o símbolo dimensional es m por L a la menos 3. Tenemos también a la energía, cuya unidad de medida es el joule, su símbolo es la J,
y su ecuación dimensional es m por l al cuadrado por t a la menos 2. También tenemos a la frecuencia, cuya unidad es el hertz. Su símbolo es el Hz y su ecuación dimensional es t a la menos 1. La potencia tiene como unidad el vatio, su símbolo es W, y su ecuación dimensional es L cuadrado por M por T a la menos 3. La presión, su unidad es el pascal, su símbolo es PA, y su ecuación dimensional es L a la menos 1 por M por T a la menos 2. Pero ¿cómo se construyen las magnitudes que acabamos de ver? Ya tenemos las unidades, pero vamos a ver cómo las construyo. La velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. La aceleración es igual a la velocidad entre el tiempo. La fuerza se define como el producto de la masa por la aceleración. La densidad se define como masa entre volumen. Y la energía se puede definir como fuerza por distancia. Taller de actividades. Debemos definir y escribir en el cuaderno: 1. ¿Qué es magnitud? 2. ¿Qué es medir? 3. Completa con la unidad y símbolo correspondiente a la masa. Tenemos ahí una tabla donde debemos poner la magnitud, la unidad de medida y su símbolo. 4. Debemos completar con la unidad y símbolo correspondiente, pero ahora a longitud. También tenemos una tabla donde hay magnitud, unidad y símbolo. 5. ¿Cuál es la unidad de intensidad de corriente? 6. Debemos escribir verdadero o falso según corresponda. A. La unidad básica de la masa es el kilogramo. B. El tiempo se mide en segundos. 7. Vamos a construir las siguientes magnitudes. Velocidad se define como el cociente de. Luego, densidad se define como el cociente de. Y fuerza se define como el producto de. Colocamos las magnitudes que dan origen a estas magnitudes derivadas y habremos terminado. Este fue un video educativo de George Washington School, educando para la vida.